Ya, genial. Entonces, cualquier cosa me avisas, ¿ya? Sí, me compartes tu ubicación. Ya, chao. Ay, espérate. Pau, perdón, es que estaba chequeando que mi hermana pueda llegar como segura en el taxi que estaba tomando y... Perdón por a veces ponerme muy noico, pero es que tú sabes que es todo un tema particular. Sí, no, es horrible, tranqui, es súper, súper entendible. La situación está horrible, lo vemos en las noticias todos los días. No, y no solo eso, o sea, más allá de la delincuencia, que ya es el pan de cada día de todos los noticieros, eh, o sea, suena bastante alarmante, pero constantemente aparecen noticias de chicas desaparecidas y Sí. ahí empiezan ya cosas más terribles como trata de personas, narcotráfico, en fin, ¿no? Entonces, no sé si soy yo, pero desde que tengo uso de razón, en vez que las cosas progresen y haya mejores soluciones, siento que por otro lado estamos yéndonos para peor. Sí, pues esa es una cosa que nos tiene a todos siempre preocupados, ¿no? Por nuestra seguridad y por las personas a las que más queremos. Y te cuento que hasta en esta sopa nos metemos los economistas. Este, Otra vez, porque estamos en todas, digo. están en todas. Este, y bueno, detrás de estas cosas que estabas mencionando, ¿no? La trata, la explotación, el narcotráfico, problemas horribles que vemos constantemente en nuestro país, hay algo que nosotros llamamos las economías ilegales, ¿no? Son estas como economía funcionando en la sombra, si quieres, que en el Perú mueven un montón de plata. De hecho, mueven como más de 7.000 millones de dólares ¿Qué? cada año, ¿no? Y obviamente es una de las amenazas más grandes para nuestra seguridad y para nuestras vidas, ¿no? Oye, pero, o sea, a ver, estoy impactadísimo con lo que me estás diciendo a nivel numérico. O sea, efectivamente eso es un negocio para algunas personas. Y aquí yo quizás voy a mover algo de carne con lo que voy a decir, pero eso también puede involucrar a las autoridades, ¿no? Porque yo tengo percepciones de que efectivamente no solo yo, sino muchas otras personas creen que autoridades locales, o dirigentes o incluso dentro de la misma Policía Nacional, que es muy respetable, hay elementos que incluso podrían hasta, no sé, generar desconfianza o hacer que esto Estar persista involucrados en las redes, ¿no? completamente, Sí. o sea, De metidos hasta el hecho, fango. de hecho, así como lo dices, 6 de cada 10 peruanos creen que al menos la mitad de nuestras autoridades locales están de alguna forma involucrados en actividades ilícitas. O sea, imagínate. Oh, ya. Bueno, y como diría mi querido Chespirito, ¿y ahora quién podrá defendernos, Paola? Así es, Diego. Así que vamos a desenredarnos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paola del Carpio Ponce Yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es ¡Desenredados! Desenredados. Un podcast coproducido por Redes y RPP, que se escucha y ahora también se ve, señoras y señores. Palmas, por favor. Bueno, eso. Además digo, bueno, detrás de esta economía cric criminal, para amenizar un poco este tema tan duro y tan Agrio. triste, he traído a alguien que nos va a ayudar a entender la complejidad del tema y obviamente la necesidad de ponerlo en la agenda pública, ¿no? Él es Luis Enrique Aguilar, es abogado de la Católica, actualmente es director de políticas y estrategias de capital humano y social, de CHS Alternativo, que es una organización que hace una serie de esfuerzos para promover la protección de los derechos humanos, en particular de las mujeres, niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad a causa de temas como trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, que es algo que ahora vemos muchísimo, Exacto. explotación sexual, explotación laboral, trabajo infantil, desaparición de personas. Imagínate, ¿qué tal es tema, Luis Enrique? Bueno, La fila es bienvenido, larga. palmas para Luis Palmas Enrique, para Luis Enrique, por favor. bravo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias, Diego, por recibirme. Para mí es un gusto en esta nueva temporada de Desenredados y acá a su disposición para tratar de entender juntos un fenómeno cada vez más complejo, como es el de las economías ilegales asociadas a nuestro país, ¿no? Yo quiero empezar, Luis Enrique, haciéndote una pregunta un poco obvia, pero para los que no somos economistas como yo, los que no nos dedicamos al rubro numérico, todas estas temáticas que hemos hablado hace un segundito con Paola, trata de personas, narcotráfico, secuestros, qué sé yo, era una problemática, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de economías ilegales? Cuando ya tiene un término así, ¿y cuáles podrían ser? ¿A qué catalogamos como economías ilegales?
Bueno, el término ha evolucionado. Inicialmente, cuando se hablaba de economías ilegales, normalmente se hacía referencia a toda actividad económica que está prohibida por un estado o por un conjunto de estados. Ok. Esa era básicamente la concepción que había, y entonces ahí uno lo podía relacionar con actividades ilícitas como, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas o la tala ilegal El contrabando o de inclusive animales. la trata, el contrabando de animales y el contrabando en general, que es otra problemática que en el sur del país Súper es fuerte. bastante súper fuerte. Así es, gracias, Paula. Pero ahora yo diría que la situación es un poquito más compleja, poquito para tratar también de amenizar la situación, ¿no? Y es que estamos hablando ya en la actualidad de sistemas económicos donde además estas actividades que están prohibidas se retroalimentan y se articulan, además terminan contaminando también a actividades que económicamente sí están permitidas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto y cotidiano, ¿no? Por ejemplo, una empresa textil internacional que viene y busca producir sus prendas en el Perú, pero que no sabe que la empresa que termina haciendo las prendas, por ejemplo, es un pequeño taller en una determinada zona de Perú que produce la prenda, pero lo hace con una serie de incumplimientos de la normativa laboral que pueden llevar a una situación, inclusive a una situación de trabajo forzoso, que en este momento es un delito. Eso te contamina toda la cadena de valor, Claro. y por lo tanto las empresas tienen que invertir más en evitar que esas situaciones pasen. Por eso es que aquellas pequeñas empresas o microempresas que comienzan a exportar tienen que cumplir con determinados estándares que ya las casas matrices les piden cumplir. Entonces, para evitar justamente que ese tipo de situaciones sucedan. Lo mismo pasa en el oro, lo mismo pasa con la madera, lo mismo pasa con muchas actividades. Ese es el problema actual, de que no estamos hablando únicamente de una actividad aislada, sino de actividades que se retroalimentan, que es otro problema, y que también contaminan las economías que están permitidas, que son legales, que se pueden realizar. Ahora, el otro tema es cuando una actividad se retroalimenta con otra actividad ilegal. En la actualidad, por ejemplo, muchas de las personas, creo yo, y está demostrado en algunos casos, que están cosechando hoja de coca en la frontera con Colombia. Acabamos de Ujú. sacar un reportaje, bueno, la República con nuestro apoyo ha sacado un reportaje al respecto de cómo están participando miembros de comunidades nativas en la cosecha de hoja de coca que es destinada al El tráfico ilícito narcotráfico. de Claro. drogas, Claro. al narcotráfico. Entonces, el narcotráfico necesita no solamente aquel que quiere involucrarse voluntariamente en su actividad, sino también necesita a otras personas que con engaños, con amenazas, con Forzados. coacción, forzados, terminan involucrándose en esta actividad. Y Incluso entonces, he escuchado o leído, yo no sé, que muchas veces el narcotráfico también se asocia a trata de personas, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde las redes criminales comienzan a diversificar, entre comillas, sus actividades, ¿no? Entonces yo no solo, por ejemplo, en el caso del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas que mencionaba Paola, está el famoso caso del Tren de Aragua, ¿no? Esta claro. organización criminal de origen venezolano que funciona en Colombia, que funciona en Ecuador, que funciona en Perú, donde capta víctimas de trata, capta personas que quieren entrar en situación de tráfico ilícito de inmigrantes, y todo se entremezcla, ¿no? Y muchas de esas personas terminan participando en otras actividades ilegales, Ilícitas. ilícitas, y a veces no tan ilícitas también, pero de explotación finalmente, ¿no? Es lo que uno llama víctima y victimario a la vez, ¿no? Claro. Uno no sabe cuándo ha dejado de ser una persona, una víctima de un delito, y se ha transformado En un victimario. en un victimario también. Entonces ahí la situación se vuelve más compleja.
Claro. Ese es el escenario que vive Perú, un país, y usted y Paola como economista lo sabe, un país que vive un desborde en su población económicamente activa informal. O sea, estamos hablando de más del Con 80%, mucha creo que en la precariedad, actualidad ¿no? después de la pandemia. Lamentablemente. Así es. Y que permite que estas actividades también se vuelvan o continúen en el anonimato y no se pueda medir su dimensión. La mayoría de información que hay sobre estas actividades son básicamente mediciones, estimaciones, que no se han hecho en el Perú, han sido realizadas en muchos casos por organizaciones internacionales que han tratado de medir y que creo que en muchos casos se han quedado cortos en sus mediciones, ¿no? ¿Y qué tan fuerte e importante es un problema como la trata de personas dentro del país, ¿no? ¿Cómo es que afecta a nuestra sociedad en este momento? Podemos analizarlo de distintas vertientes, ¿no? En primer lugar, si uno quisiera verlo desde el punto de vista económico, estamos hablando que la ganancia para un tratante por víctima al año se calcula en 7.500 Ay, qué horror. dólares. Es más o Wow. menos la estimación, ¿no? Esa es la estimación que se hizo en alguna investigación que está publicada y que Ricardo Valdés, el director ejecutivo de CHDS Alternativo, recoge en su libro sobre economías criminales, ¿no? Eh, las víctimas que al año más o menos se identifican más o menos, eh, eh, digamos, a grosso modo, 1.000 víctimas. Entonces uno podría decir, la magnitud no es muy alta, ¿no? Eh, pero cuando nosotros hicimos una medición sobre trabajo forzoso y otra sobre trata de personas, de cuántas personas consideraban que en su vida habían pasado por una situación de explotación, sea en el trabajo forzoso o sea en la trata de personas, estamos hablando de que en trabajo forzoso bordeaban los tres Wow. millones 400.000 personas en Wow. estimaciones, a partir de percepciones, obviamente que se consideraban que con el concepto de trabajo forzoso se identificaban que habían pasado por una situación similar. Eso, entonces, cuando uno hace el cálculo, eh, en realidad la magnitud puede ser mayor, ¿no? No hay estimaciones hechas en el Perú, sí hay estimaciones hechas en el mundo. Se calcula que 12.000 millones de dólares es lo que mueve la economía de la trata de personas en la actualidad. Cifras similares se ha publicado la Organización Internacional del Trabajo para el caso del trabajo forzoso y matrimonio forzado en el mundo, y al menos un poco menos de la tercera parte de eso corresponde en América Latina, ¿no? Eh, Ni qué decir en materia de tala ilegal, ¿no? En tala ilegal se calcula que los ingresos para los que se dedican a este negocio están entre los 50.7 y los 152 miles de Wow. millones de dólares. Qué terrible. Qué Esa es la terrible, ¿no? magnitud. Y que sea algo tan grande. Y más allá además del costo, mejor dicho, o de los beneficios que llegan a estas personas, o de toda la plata que se mueve, está el costo humano, ¿no? O sea, Exacto. el costo que puede implicar ser víctima de trata para una persona, el tipo de vida que puede llegar a vivir. Y esto que nos comentabas, ¿no? 3.4 millones víctimas de trabajo forzoso, creo que incluso sin saberlo necesariamente, ¿no? ¿Cómo reconoce a alguien, cómo puedo reconocer que alguien está siendo víctima de trabajo forzoso? Hay dos elementos muy concretos que podrían ayudarnos. Uno es la falta de voluntariedad de realizar un trabajo. Efectivamente, si una persona está realizando una actividad económica o trabajo en contra de su voluntad, es probable que esté en una situación de trabajo forzoso, y además que normalmente lo hace bajo la amenaza de una pena, de una sanción. Esos son los elementos básicos. Ahora, ¿cómo se desagrega eso? Hay 11 indicadores que la Organización Internacional del Trabajo identificó el año 2012, y desde entonces han sido los que ayudan a identificar situaciones más concretas de trabajo forzoso. Pero yo diría que básicamente son esas. Eso. Hay alguien haciendo un trabajo en contra de su voluntad,
porque está siendo amenazado con algún tipo de sanción o contra algún daño a su familia, a sus bienes, etcétera, ¿no? Luis Por Enrique, y ejemplo, una, Quizás también, bueno, no sé si aplica, pero por una necesidad muy eso, fuerte justo se iba a y que la consultar. persona se aprovecha de así eso, es. ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el Perú hubo un caso muy, muy mediático de estos chicos que murieron en un almacén que estaban Los encerrados en esos containers. containers en Mesa Redonda, en Gamarra, creo que era, no recuerdo muy bien en dónde exactamente. Las Pero Malvinas. claro, en las Malvinas, perdón. Estas Las Malvinas. personas percibían un sueldo por un trabajo realizado y tenían una sanción que era estar encerrados todo el día. Entonces, por más que hay una percepción económica, por más que tengan una retribución en teoría, la cantidad de horas y las condiciones de trabajo también pueden ser indicadores de que está siendo sometido a algunas, no sé, casi esclavitud, ¿no? De laboral. Así es, hay distintos, los 11 indicadores son engaño, abuso de vulnerabilidad, que es lo que ustedes están mencionando, la restricción del movimiento, el aislamiento, las condiciones de trabajo cuando son abusivas, la violencia física, la intimidación o amenaza, la retención. No los voy a mencionar todos, pero es efectivamente, cada caso es diferente, ¿no? Por ejemplo, les comento que hace poco se hacía un análisis de lo que está pasando en la frontera con Colombia, en la zona de Caballococha, y hay una identificación de cómo es el mecanismo de enganche con las comunidades nativas, ¿no? Ahí lo que suelen hacer es, por ejemplo, los miembros de la FARC que están actuando allá, que es lo que ha presentado la República en una de sus investigaciones, lo que hacen es acercarse a las familias, obviamente aprovechar su vulnerabilidad y su falta de recursos, les proponen llevar a algún miembro de su familia, que normalmente es un adolescente o joven, para la cosecha de hoja de coca, y a cambio le dejan un dinero que ellos van a tener que devolver cuando su hijo se regrese. Pero obviamente Claro, estas familias en su situación de vulnerabilidad gastan el dinero. Y entonces, ¿qué y pasa? nunca vuelven. Vuelve el hijo, pero inmediatamente tiene que regresar a realizar actividades para estos grupos armados al margen de la ley y a continuar en el círculo de explotación. Claro, Eso que nunca que termina. nunca termina. Ahí ya se ha producido el enganche, ¿no? Lo mismo pasa con la tala ilegal. En la tala ilegal se ha identificado también trabajo forzoso. Te dicen, te voy a comprar tantas piezas de madera que tú has obtenido ilegalmente, y lo que hacen es decirte, no, de las 500 que yo te iba a comprar, en realidad solamente me sirven 300. ¿Por qué estás tan mal? Entonces tú, que ya te endeudaste para sacar las 500 y tener una ganancia, al final no tienes ninguna ganancia y necesitas endeudarte nuevamente para continuar nuevamente en el círculo de explotación. Y se va Y un, retroalimentando nuevamente. Esto que mencionas, Luis Enrique, me parece importante para hacerte una pregunta, porque se habla de trata de personas y naturalmente cuando se menciona esta terminología, lo primero que se nos viene a la cabeza es la prostitución, ¿no? La trata de mujeres para ser dedicadas a prostituirlas. Pero, por ejemplo, yo he visitado por varios años un orfanato en Huanta, y conocí de cerca el caso de dos hermanos que habían sido vendidos, niños, para pisar coca en campamentos de producción de cocaína en la ceja de selva. Entonces, claro, eso también se considera trata, pero también puede haber trata para, por ejemplo, el trabajo forzoso de la tala ilegal. Entonces, del grueso, del porcentaje de trata anual, ¿cuál dirías tú que es el rubro para el cual se destinan más personas? Porque incluso hace poco aparecían en las noticias, por ejemplo, unos videos escalofriantes de personas que venían y arranchaban niños en brazos a las mamás y se los llevaban. Me muero. O tengo el caso de una conocida en Ica de mi familia que la hijita desapareció en un centro comercial y la encontraron en la puerta del centro comercial con el pelo cortado y cambiado el polo. Entonces, claro, pero esa niña, ¿para qué se la van a llevar? Para tratarla para adopciones ilegales. Entonces, ¿dónde está el grueso direccionado de la trata de personas en principio? Mujeres y mujeres para explotación sexual. Ese es el 82.8% de las víctimas de tratas identificadas suelen ser mujeres y suelen estar siendo explotadas en prostíbulos, como prostibares, como lo llaman en Madre de Dios,
pero lo cierto es que esa es la principal actividad. Ahora, no solamente en lo que podría ser trata directamente, es decir, la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Sino también en el trabajo sexual, es decir, hay mujeres que son explotadas, que se reconocen como trabajadoras sexuales, pero que también caen en situaciones de explotación sexual ya en el marco de, de su actividad, una actividad que quieren realizar, pero que lo hacen o lo tienen que hacer pagando cupos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se ha Claro. notado ahora. Y si no pagas, hay una amenaza, etcétera. Eh, esa es la principal actividad. Nosotros atendemos muchos casos, bueno, yo no obviamente, pero mis compañeras del Centro de Atención Legal y Psicosocial atienden muchos casos eh, diariamente y la mayoría son adolescentes, menores de edad, algunas que están bordeando los 17, 18 años y que tienen que recuperar su estilo de vida luego de un daño que es casi que irremediable, ¿no? ¿Quién Claro. te va a borrar Es eso? Claro, claro. Y Luis Enrique, y sí, bueno, me imagino que no es tan sencillo como ver un caso y saber inmediatamente, pero si alguien sospecha de otra persona que pueda estar siendo víctima de este problema, ¿con quién se puede comunicar? ¿Qué es lo que puede llegar a bueno, hacer? felizmente hay lo que se ha aumentado son los canales de denuncia de los casos de explotación en general, pero de trata de personas sobre todo, ¿no? Por un lado está la línea 1818 del Ministerio del Interior, es una línea gratuita, se pueden hacer denuncias anónimas que ya la policía se encargará de investigar a profundidad, etcétera. Y ese es el principal, la central única de denuncias, digamos, ¿no? De la Policía Nacional, y ahí uno puede hacer sus denuncias directamente sin más información que con la que cuente, ¿no? Eh, no es una denuncia formal, uno no tiene que firmar nada por el estilo. También hay fiscalías especializadas, el Ministerio Público tiene una línea general de atención a la que se puede acudir y luego CHS también tiene teléfonos a los que directamente pueden dirigirse, tanto en Lima como en 5 otras regiones que para nosotros son prioritarios, que son Cusco, Loreto, Madre de Dios, Puno y Lima, por supuesto, ¿no? Que es donde más problemas hay, me imagino. Claro, la dimensión por el volumen poblacional, la dimensión es mucho más amplia acá en Lima, ¿no? Sin embargo, desde acá atendemos los casos a nivel nacional. Si nosotros tenemos que movilizarnos a otras regiones y donde no tenemos oficinas, normalmente lo hacemos desde acá y lo bueno es que tenemos, y eso hay que reconocerlo, un conjunto de aliados que desde el propio Estado, pero también desde la sociedad civil, que nos brindan soporte y con los que podemos poder realizar trabajo, ¿no? Con ellos. Eso no existía el año que CHS se creó, porque CHS en la organización que yo tengo la suerte ahora de trabajar eh, es la única organización que se creó básicamente para luchar contra la explotación y especialmente la trata de personas, ¿no? Que es una situación tan compleja. Luis Enrique, y en algún momento lo mencionábamos al inicio de este episodio, claro, hay una percepción ciudadana de desconfianza muchas veces ante la autoridad regional, municipal, policial, porque se han visto casos, y aquí no estamos condenando a todos, pero efectivamente hay repetidos casos. Incluso recuerdo que en algún momento se desbarató una red de trata de personas que tenía involucrados fácil a 6 o 7 integrantes de la policía en una región en particular, en una comisaría en particular. Entonces, ¿qué cosas ha hecho el Estado peruano frente a estas economías ilegales? ¿Tiene algún plan de acción que tú reconozcas como para poder combatirlas directamente? Y también, claro, hay un Estado general, ¿no? El gobierno peruano, pero a nivel regional, municipal, ¿consideras tú que hay algunos planes también de acción o policial? ¿Está capacitada la policía para atender de primera mano a una mujer que está siendo explotada sexualmente, a un niño que ha sido vendido a algún negocio ilícito o gente que está bajo el sometimiento laboral?
A ver, lo primero, me uno al análisis que hacían ustedes al principio, ¿no? Yo sentía que estaba hablando alguien más de los que desde sociedad civil miramos el problema, ¿no? Sin duda, nada de esto sería posible sin la concurrencia de voluntades desde el propio Estado. El año 2010 realizamos una gran campaña que se llamó 100 días por Gina, y ahí se demostró cómo una de las autoridades más importantes de Piura, eh, de la Fiscalía, estaba involucrado directamente en la explotación Wow. Qué de terror, Gina, ¿no? que Quien fue nos el tiene que síntoma. proteger. Sí, pero el caso que mencionaba Diego, por ejemplo, ha sido reciente. Es el caso, el famoso caso Los Brothers, así se llamó, que Ujú. involucraba curiosamente, y a pena decirlo, a- al responsable del tema de trata de personas en Madre de Dios, ¿no? Él era el encargado de proteger a las víctimas desde la policía, pero estaba involucrado, él y sus hermanos estaban involucrados en casos de trata que involucraban la ruta Madre de Dios, Lima, Huánuco, eh, porque llevaban víctimas de Huánuco, inclusive de Loreto, a través de Lima y desde Lima hacia Madre de Dios, ¿no? Y sí, la participación de los actores públicos en muchos casos es lamentable, pero es real. Y creo que ahí, por ejemplo, sí hay un pendiente por parte del Estado de fortalecer el control interno y la persecución de los delitos que se cometen con participación de los alcaldes. Eh, yo creo que en la actualidad la Fiscalía ha prestado más atención a eso. El caso de los Brothers lo demuestra, porque involucró y sancionó, y en este momento debe estar siendo procesado, a un alto mando policial, como estamos comentando. Sí, o Ahora, sea, ¿qué hay? ahí no debería haber ni un poquito de miramiento, ¿no? O sea, No, es terrible. Imagínate, quien nos tiene que proteger está jugando en nuestra contra. Y así, ¿cómo vamos a querer denunciar para Sí. comenzar, ¿no? Afecta a claro. todo el círculo. Ahora, Y en este caso es un tema que se volvió mediático y se pudo disolver de alguna sí. forma, pero ¿cuántos más desconocemos que están operando en estos momentos y bajo la impunidad siguen operando y seguirán operando cuántas veces más? Sí, de hecho, bueno, a nosotros nos llegan alguna información trascendida que no viene al caso comentar porque sería irresponsable, pero sabemos que es más cotidiano de lo que uno pensaría el involucramiento y el aprovechamiento de personas que ya pueden estar siendo víctimas. O sea, eso es lo peor. No solamente es que te aprovechas y te lucras o te beneficias de algún modo de manera ilícita de una actividad criminal, sino que además dejas de identificar a la persona que de repente está siendo víctima, ¿no? Eso es lo más triste. Ahora, para no ver todo, para no ver todo como el vaso medio lleno o Vacío. medio vacío, yo creo que el Estado sí ha avanzado mucho también a nivel, sobre todo de la creación de institucionalidad y también de lo que es el fortalecimiento de la política pública en general, ¿no? Hay una política nacional de lucha contra la trata, es una política moderna, mucho más aterrizada, además bajo los términos que ese plan le impone a una política nacional en la actualidad. Eh, Sin embargo, tiene algunas cosas que se podría comentar, pero creo que es el primer gran paso, es una política del 2030, ¿no? Mira a largo plazo. Nosotros dudamos un poco de que se puedan lograr algunos de los indicadores, pero bueno, eso ya lo veremos en el camino. Lo importante es que ya está trazado la ruta, ¿no? Entonces tenemos una política nacional y eso creo que es un punto importante. Tenemos institucionalidad, tenemos fiscalías especializadas de lucha contra la trata y que tienen ahora la competencia para ver cualquier forma de explotación humana. Tenemos adicionalmente a eso abogados de víctimas que pueden representar a las víctimas de trata de personas. Tenemos centros de atención residencial especializados en víctimas de trata, por lo menos 5 a nivel nacional. Eh, es decir, sí hay un conocimiento del problema. Quizás el gran déficit del Estado es
el que todavía no puede construir un programa presupuestal ad hoc para la lucha contra la trata y las formas de explotación. Porque si uno ve estos números que hemos estado hablando esta tarde, imagínense cómo enfrentar todo lo que genera Claro. ese volumen de explotación solamente con los recursos que el Estado ha venido dando. En algún momento, en el mejor momento del presupuesto público, llegamos a tener, bueno, el Ejecutivo llegó a tener 14 millones de soles. En la actualidad creo que no supera los 3 millones de soles, entre 2.500, 2.600 Wow. millones de soles. Así es. Claro, es Entonces muy bajo. es difícil que los operadores. Para más de 30 millones de Exacto. peruanos, Luis imagínate. Enrique, ¿y qué tanto funciona la participación ciudadana en los casos, por ejemplo, ya cuando una persona ha sido víctima de trata y ha desaparecido? Siempre suele circular imágenes por redes sociales, ¿no? Antes se pegaban imágenes en las calles, pero ahora las redes sociales son un poco masivas. ¿Cuánta efectividad tiene esto, tanto la participación ciudadana? Y yo tengo una pregunta que sí quisiera hacer, que es, ¿qué tanto a nivel legislativo se han impuesto penas severas para el delito de trata, ¿no? ¿Cuánto puede ser retenido, sentenciada una persona que esté involucrada en un acto de trata de personas? Porque efectivamente también es necesario que el sistema penitenciario tenga particularmente un trato a estas personas que lamentablemente nuestras cárceles, aunque suene tan duro, no son un centro de reinserción social, al contrario, es un centro casi de formación delincuencial porque no hay ningún programa que realmente sea efectivo. Entonces, por un lado, ¿qué tanto es eficiente la participación ciudadana? Y segundo, ¿qué tanto está siendo eficiente las penas y sanciones? Comienzo con lo segundo. En realidad, las penas en la lucha contra la trata de personas y otras formas de explotación humana eh, a nivel legislativo está mejor que en muchos países del mundo. Nosotros pues, sancionamos la trata en el caso del agravante más fuerte hasta con 25 años de cárcel. Lo mismo sucede con el trabajo forzoso, la explotación sexual y otras formas, la esclavitud y la servidumbre, que son otros tipos penales, pero además no solamente eso, sino que hemos sancionado otras formas de explotación más específicas, especialmente aquellas vinculadas con la protección de mujeres y niñas y niños, donde en el Código Penal se sanciona, por ejemplo, la pornografía para usar su nombre genérico, se sanciona el proxenetismo con penas más severas de las que tenía antes. Entonces creo que desde esa perspectiva el Estado, no sé si ha cumplido, pero por lo menos ha demostrado un avance eh, claro y efectivo, ¿no? Significativo. Al punto que en el Código Penal en este momento tenemos un capítulo de delitos contra la dignidad donde están todos los delitos que estamos mencionando, ¿no? Eh, Por lo menos algo. y claro, fue, no fue necesariamente iniciativa del legislativo, ahí CHS modestia aparte algo tuvo que ver, pero, eh, pero bueno, sin importar los autores, yo creo que eso es un paso significativo. Ahora, ¿cómo eso los fiscales y especialmente el Poder Judicial lo traduce en sentencias condenatorias, firmes y efectivas? Esa es harina de otro costal, Eso es otro ese será para cantar. Otro otro episodio. episodio. Y en el cuanto a la participación, yo creo que sí ayuda mucho en el tema de las personas desaparecidas, el hecho de que circule la información, pero el tema también hemos visto los riesgos que se corren con el reciente caso de Sí, la señora Sevilla, ¿no? Porque había información que todavía no, que estaba claro y eso generaba una alerta. Y al toque salen a Así anunciar. es. Entonces, a veces toca esperar un poco a que se aclaren las situaciones antes de reaccionar inmediatamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no. Ahí, por ejemplo, también el Estado, por cierto, a propósito de las personas desaparecidas, tiene un gran pendiente y es que hasta ahora no funciona del todo la alerta Amber. Ujú. Nosotros No, tenemos para nuestra nada. propia alerta Amber y está regulada, hay un reglamento. ¿Qué es eso? por favor, Porque Ah, cuéntanos un probablemente poco. muchos no saben qué es una significa. alerta que se emite en determinadas situaciones donde la persona que ha
desaparecido tiene determinada edad o determinadas condiciones que lo hace que para que el Estado sea prioritario ubicarla, ¿no? Por ejemplo, un niño o niña, una mujer embarazada, etcétera, ¿no? Entonces ahí el involucramiento de los medios de comunicación, el involucramiento de la ciudadanía en general es diferente a un caso que cotidianamente se produce en materia de desapariciones, ¿no? Digamos, desapariciones además que, según estadísticas que manejamos internamente, normalmente se transforman en un 30% de los casos en situaciones de trata de personas o de otra forma. Wow. Wow. Sí. Bueno, aprendiendo, porque este es un tema también bastante nuevo para mí, aprendiendo tanto, el tiempo se ha pasado volando. Ya estamos teniendo que llegar al final del episodio. Oye, muchísimas gracias, Luis Enrique. Solo quería preguntarte quizás si tienes alguna reflexión o tips finales. Y mencionaste que CHS también tiene unos números a los que la gente se puede comunicar. Quizás nos los puedes decir y los vamos a poner en la pantalla. Sí, bueno, quizás invitar a algo que siempre tratamos de hacer a nivel de los medios de comunicación, y es a no actuar con indiferencia, ¿no? Lo peor que podemos hacer es eso, tratar de ocultar una realidad que nos acompaña, con la que tenemos que aprender a vivir, tenemos que medir el riesgo, evitar los riesgos, pero también tenemos que preocuparnos por el otro. Y en ese sentido les agradezco por las preguntas que han orientado también a decir qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Y lo segundo es que invitar también al Estado, yo sé que el podcast lo ven también a ese nivel, para que no pierdan de vista que acá hay una preocupación cada vez más importante por parte de los medios de comunicación. CHS y RPP hemos realizado dos campañas de valor compartido sobre trabajo forzoso y sobre trata, y en ese sentido nosotros estamos muy reconocidos con el medio, porque de verdad que para nosotros es súper importante. Y a ustedes, por supuesto, también por el espacio. Y si me preguntan por el teléfono de CHS Alternativo, les voy a dar el teléfono del Centro de Atención Legal y Psicosocial de Lima, quienes también les pueden derivar al resto de teléfonos. Es el 992-013-265. Es un teléfono seguro, donde pueden llamar, inclusive también resolver cualquier duda que puedan tener, si se encuentran o no en situaciones de explotación o no. Nos pueden comunicar. Es un teléfono las 24 horas, siempre hay alguien tratando de contestar. Ponernos a disposición de los y las ciudadanas para cualquier necesidad que puedan tener, ¿no? Y muchas gracias nuevamente por el espacio, de verdad que es muy agradecidos nosotros desde la organización. No, gracias a ti por desenredarnos hoy día, Luis Enrique. Y yo sí quisiera compartir una cosita chiquitita nada más, y es que, por ejemplo, en mi familia hemos armado mecanismos de protección, y son muy personales, ¿no? Alguna palabra, si es que está en peligro, sobre todo, y lamentablemente tiene que sonar horrible, pero es así, las mujeres en nuestro país viven en una situación vulnerable. Entonces, mis hermanas, mis primas tienen una palabra para describirnos si es que se encuentran en una posición vulnerable, o saben a dónde llamar, a dónde llegar en caso suceda algo. Entonces, también armar esos mecanismos personales en familia, en amigos, para protegerse por mientras, ya que la situación a veces es tan irregular. Y también mencionar la línea 1818 que nos habías comentado, Luis Enrique, que es muy importante de tener en cuenta. Muchísimas gracias por habernos desenredado hoy. Perfecto. Bueno, eso es todo. Hasta el próximo episodio de Desenredados. Cuídense mucho, Nos vemos, por favor. cuídense. No sean indiferentes. Por favor.